Saludos, muy buenas noches y bienvenidos. Comenzamos semanas lunes 14 de noviembre y comenzamos hablándoles de economía, de la situación de los más perjudicados, Grecia e Italia. La política italiana inaugura una nueva era con Mario Monti al frente. El excomisario de la Unión Europea era designado primer ministro este fin de semana en sustitución de Silvio Berlusconi, que decía adiós a su última etapa del Ejecutivo, acuciado por una delicada situación económica y las críticas nacionales e internacionales a su gestión. El nuevo primer ministro comenzaba hoy la ronda de consultas con los partidos políticos que durará hasta mañana. Y en nuestro país, en España, muy pendientes de la segunda semana de campaña electoral que comienza con las encuestas más favorables que nunca al Partido Popular. En los 11 días que llevamos de campaña, el PP ha conseguido aumentar la distancia con el PSOE. Así lo reflejan los principales diarios nacionales en las ediciones de este fin de semana. El PSOE padecerá un desmoronamiento general, mientras que el PP obtendría los mejores resultados de su historia. El candidato socialista Pérez Rubalcaba sigue confiando en la remontada y convencido de que una semana en política es una eternidad. Y en Andalucía, muy pendientes del caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. La consejera de Empleo de la Junta de Andalucía podría haber conocido la existencia de intrusos en empresas que actuaban al margen de la ley en cuanto a contrataciones se refiere. Un hecho que sucedió en 2004, en el que estaba presente el consejero socialista José Antonio Viera. Desde el Partido Popular Andaluz piden explicaciones al Gobierno de Andalucía. Son los nuevos datos sobre los ERE en nuestra comunidad y según los cuales la Consejería de Empleo podría conocer la existencia de 3 intrusos en empresas. Y no a los recortes y a más pérdidas de puestos de trabajo. Es el mensaje claro que UGT Andalucía está lanzando en las 8 provincias de la región de forma simultánea. El líder sindical ha reiterado que nuestra sanidad es una de las mejores del mundo y que hay que defenderla. Pastrana ha recordado que no están dispuestos a consentir que entre en un círculo de privatizaciones. Se lo contamos a continuación, pero antes vamos a saludar a Hugo Vaca, que nos trae toda la actualidad deportiva de este fin de semana. Muy buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, Anabel. Mucho fin de semana. La verdad que en este caso la competición deportiva la podemos ceñir a la segunda división del fútbol español, porque la primera división ha tenido jornada de descanso, la selección ha jugado con Inglaterra, está en Costa Rica, pero el Málaga Club de Fútbol, después de un largo fin de semana de descanso, volvió al trabajo con la inquietud de Batista y Van Nistelrooy. También hay que decir que no nos movemos de Málaga, pero nos vamos al pabellón, al Martín Carpena. Allá cayó derrotado el Unicaja de Málaga frente al Real Madrid por un 80-96. El acierto de triple del equipo blanco fue el que encauzó esa victoria para este equipo. En este caso, el Unicaja de Málaga sigue con 5 victorias y 2 derrotas en la liga y ahora tiene que enfrentarse este miércoles al CSKA de Moscú. Los mayores también tienen su sitio en el deporte. En este caso no estamos hablando de la segunda Copa de Andalucía de Fútbol 7, donde han intervenido los 8 equipos de las provincias andaluzas, y en la final, que se disputaba en la localidad de Armilla, jugaban el Málaga Club de Fútbol, el vigente campeón de la primera edición, y el Cádiz Club de Fútbol. Se repite este partido y también se repitió el ganador. Ganó el Málaga por 2-1. Se lo contaremos a continuación, pero vamos a conocer de primera mano otras noticias que nos ha dejado este lunes. Se retoma el juicio Marta del Castillo. El testimonio de la madre del Cuco despertó mucho interés después de la entrevista en Telecinco, pero finalmente no ha acudido a la sesión alegando enfermedad. Ya es posible conocer con detalle y en 3 dimensiones el Cádiz de 1812 gracias a una iniciativa única impulsada por el Consorcio del Bicentenario. Y más cultura. El Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra Jaén Paraíso Interior ha recaído por primera vez en un cocinero jienense, Juan Pablo Gámez.
Quedan exactamente 6 días para la cita con las urnas y en los 11 días que llevamos de campaña el Partido Popular ha conseguido aumentar la distancia con el PSOE. Así lo reflejan los principales diarios nacionales en las ediciones de este fin de semana. El PSOE padecerá un desmoronamiento general, mientras que el Partido Popular obtendría los mejores resultados de su historia. A una semana de las elecciones generales, los últimos sondeos amplían la brecha entre socialistas y populares. El de Metroscopia para el diario El País apunta un desmoronamiento general del PSOE, especialmente en sus feudos tradicionales Andalucía, Cataluña y el País Vasco. El Partido Popular obtendría una holgada mayoría absoluta con 194 escaños, el mejor resultado de su historia, mientras que los de Rubalcaba conseguirían 112, el peor desde la transición. Buenos augurios también para Izquierda Unida, que pasaría a tener 11 diputados, 9 más que en 2008. UPyD obtendría 2 y Amaiur 4 o 5. El sondeo de Sigma 2 para El Mundo eleva a 198 los escaños de Rajoy, que ya aparece como el líder mejor valorado. El PSOE se queda en 112, 7 Izquierda Unida y 3 UPyD. En ABC los resultados son algo mejores para los socialistas, a los que dan entre 123 y 126 escaños, mientras que el PP estaría en 188. En cualquier caso, una mayoría absoluta superior a la que consiguió José María Aznar en el 2000. Y mientras las encuestas vaticinan un escenario nada favorable al PSOE, su líder Alfredo Pérez Rubalcaba sigue confiando en la remontada y convencido de que una semana en política es una eternidad. Rubalcaba ha restado importancia a las encuestas de los medios de comunicación de este fin de semana. Multitudinaria acogida en Zaragoza al candidato socialista a la presidencia del gobierno y a un implicado Felipe González, al que Rubalcaba ha agradecido hoy también de corazón su apoyo y compañía en esta campaña electoral. Un apoyo que ha contrapuesto con la relación que su contrincante, Mariano Rajoy, mantiene con el expresidente Aznar. Cuando veo a Rajoy leer en el debate, lo que pienso es quién se lo habrá dictado. Inmediatamente me aparece Aznar. Eso sí que me preocupa. Eso sí que me preocupa como español, eso sí que me preocupa por mi país, me preocupa mucho por mi país que el señor Rajoy sea el ventríloco de Aznar, me preocupa muchísimo, claro que sí. Sí, ha reprochado a Rajoy que se presente a estas elecciones pidiendo un cheque en blanco a los ciudadanos sin desvelar su programa. Los políticos tenemos la obligación de presentarnos a las elecciones diciendo lo que vamos a hacer, todos los políticos. Es la obligación democrática. Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer si ustedes me dan su confianza. Y casi al final del discurso ha puesto la tarea a sus compañeros para que se acerquen a los ciudadanos. Convencido de que una semana en política es una eternidad, ha restado importancia a las adversas encuestas y ha comparado al PSOE con un roble centenario. También González ha dirigido a todos aquellos que dice están cabreados con el PSOE para recordarles que solo este partido puede frenar al PP. Los demás, en su opinión, no sirven. Por su parte, el candidato del Partido Popular ha expresado por primera vez su confianza en que va a ganar las elecciones. Los españoles, ha afirmado, no tienen miedo al cambio, sino que tienen verdadero pavor al inmovilismo y en que la situación en que España siga como hasta ahora, pues siga igual. Rajoy ha diferenciado de Rubalcaba al no hacer referencia a las encuestas que han publicado los medios este fin de semana. Por su parte, el líder del PP andaluz, Javier Arenas, visitó ayer la capital de Granada. En la Plaza de Toros de Valencia, Mariano Rajoy ha protagonizado el que él mismo ha calificado como el acto más importante de esta campaña electoral. Un acto que además ha coincidido con la publicación de nuevas encuestas que confirman la victoria arrolladora del PP y el hundimiento de los socialistas. Los españoles ya no creen hoy en los engaños de quienes nos gobiernan. Ya no creen en insidias. Ya no tienen miedo al cambio. A lo único que tienen miedo, tienen pavor, es al inmovilismo y a que no se produzca un cambio político en España. A eso sí que tienen hoy verdadero pavor. El presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Valencia han arropado a Rajoy en este mitin, en el que el gran ausente ha sido el expresidente valenciano Francisco Camps. Poco después de comenzar su intervención, Rajoy se ha visto interrumpido por los gritos de dos personas que se han colado en el acto con una pancarta que decía PP-PSOE corrupción. Los dos fueron expulsados a empujones y tortazos. En un abarrotado Palacio de Congresos, Javier Arenas quiso dejar claro cuál es el objetivo prioritario del Partido Popular: el empleo. Estamos concentrados en lo que tenemos que estar concentrados, que es el empleo, el empleo, el empleo. Y a nosotros no nos importa nada, ni Pepe el de la Cansa,
ni Felipe de Honolulu. Lo nuestro es el empleo, el empleo y el empleo. Si queremos salir de la crisis hay que recortar el gasto corriente. ¿Dónde? En todos sitios, menos en sanidad, en educación y en pensiones, porque nosotros no vamos a tocar nunca el respeto a las personas mayores como ha hecho el Partido Socialista. Centrándose en Granada, el presidente del Partido Popular Andaluz criticó el que los socialistas no hayan finalizado la A7, no hayan luchado para que el corredor mediterráneo entre en Motril y no hayan finalizado las obras del metro. Ese reto va a empezar en las próximas elecciones autonómicas, devolviéndole poder político a Granada del que hoy tiene la Junta de Andalucía. La Alhambra y Sierra Nevada son de los granadinos, de los andaluces, de los españoles y del mundo, pero por ese orden. Por eso, con el cambio en la Junta de Andalucía, yo dejaré gran parte del poder político que hoy tiene la Junta en la Alhambra y en Sierra Nevada a favor de Granada, del Ayuntamiento y de la Diputación de Granada. Arenas dejó claro que el cambio a peor es imposible. Y desde Izquierda Unida dirigen la petición de voto a los socialistas defraudados y aseguran que ni PP ni PSOE pueden dar a la izquierda lecciones de honestidad en ningún rincón de nuestro país. En el Polideportivo de Cabanyal de Valencia, Izquierda Unida superó el récord que tenía hasta ahora de asistencia y llegó hasta las 1.700 personas, un acto en el que han predominado los valores históricos y más simbólicos de la izquierda. Cayo Lara ha estado muy centrado en pedir el apoyo a los ciudadanos para que el 20N los leones del Congreso se pongan los trajes de trabajadores. Los valores de la izquierda son valores infinitamente diferentes y mientras soñamos nos engañan, nos cuentan mentiras. Si algún día se analizara históricamente las mentiras que nos han contado en este periodo de crisis, que la primera mentira es que es una crisis y es una estafa, como dicen en las calles los hombres y mujeres que se rebelan. Y la candidata de UPyD, Rosa Díez, afirma que su partido es el único que no se arruga ante nadie y que no se avergüenza de defender la España de hoy con el mismo discurso en todo el país. Díez ha defendido la personalidad de su formación política frente a lo que representan el Partido Popular y el PSOE, según su opinión. La líder de UPyD ha asegurado que su formación tiene carácter nacional y le importa un bledo, ha dicho, cómo le califiquen sus oponentes políticos, porque su meta es debatir ideas y propuestas. Se ha mostrado convencida de que el bipartidismo y los partidos viejos, en alusión al PP y PSOE, saldrán derrotados de las próximas elecciones. A partir del 20 de noviembre, en España, no solamente la crisis, no solamente se va a llevar a los malos gestores, se va a llevar al bipartidismo. Cayó Napoleón, más fácil es que caiga el bipartidismo. Y en Andalucía, muy pendientes del caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía podrá haber conocido la existencia de intrusos en empresas que actuaban al margen de la ley en cuanto a contrataciones. Un hecho que sucedió en el año 2004, en el que estaba presente el consejero socialista José Antonio Viera. Desde el Partido Popular piden explicaciones al Gobierno andaluz. Nuevos datos en el caso de los expedientes de regulación de empleo en Andalucía. Según las últimas informaciones, ponen de manifiesto que la Consejería de Empleo podría haber conocido la existencia de 3 intrusos en empresas. Y es que en 2004, año en que sucedió ese proceso ilegal de contrataciones, estaba en la palestra el consejero socialista José Antonio Viera, actual número 2 de la lista del PSOE por Sevilla. Fue en ese año cuando el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado por la presunta trama de los llamados fondos de reptiles, recibió un comunicado en el que constaba 8 incidencias en el ERE de Minas de Río Tinto. 3 intrusos y otras 5 personas que presuntamente recibieron indemnizaciones pagadas por la Junta de Andalucía y que no les correspondía. Desde el Partido Popular, el secretario general en Andalucía, Antonio Sanz, ha apuntado que este hecho confirma las sospechas de corrupción de la Consejería de Empleo y que responde a un robo de dinero público. Y una vez más estamos ante la prueba de un monumental chanchullo de los socialistas, donde se ha permitido que se haya robado con el dinero de los parados. Pero lo que sí se demuestra es que todo se sabía. No había ningún tipo de control, no existía ningún tipo de procedimiento y todo ha sido un monumental chanchullo.
Y es que, según Sanz, los EREs han sido esta campaña electoral un instrumento al servicio del interés partidista y político del Partido Socialista. Por ello, el PP pedirá a los socialistas explicaciones en el próximo pleno sobre la actitud del gobierno andaluz ante la falta de transparencia y de obstáculos en este procedimiento irregular. El secretario popular teme que el Partido Socialista quiera enfrentamientos y crispación en esta campaña electoral. El miedo no va a poder vencer a la democracia, cuya regla de oro es la alternancia política. El PP está pidiendo el voto útil, pero el PP pide el voto útil porque el voto al Partido Popular es el voto útil para crear empleo. Mientras los socialistas eligen el insulto y la pelea ante el 20 de noviembre, el Partido Popular se vuelca con los ciudadanos para presentar ideas y soluciones a los principales problemas de los españoles. Y no a los recortes y a más pérdidas de empleos. Es el mensaje claro que UGT Andalucía está lanzando en las 8 provincias de la región de forma simultánea. El líder sindical ha reiterado que nuestra sanidad es una de las mejores del mundo y que por ello hay que defenderla. Pastrana ha recordado que no están dispuestos a consentir que se entre en un círculo de privatizaciones. No a los recortes y a más pérdidas de empleos. Es el mensaje que UGT está lanzando en las 8 provincias de la región de forma simultánea. Una campaña cuyo objetivo es dejar claro el posicionamiento de los profesionales sanitarios que pertenecen a UGT, que es el de la defensa de una sanidad pública y gratuita. UGT ni quiere ni permitirá, hasta donde llegue nuestra capacidad, que el sistema empeore, que los ciudadanos, los pacientes, tengamos finalmente que pasar a tener una sanidad de peor calidad. Pastrana ha recordado que no están dispuestos a consentir que se entre en un círculo de recortes, privatizaciones y pérdidas de empleos y de calidad de la sanidad. Avisa que este no será el único acto que pondrán en marcha y que en los próximos días y meses seguirán actuando en defensa del sistema público de salud. La sanidad andaluza, la educación andaluza, los servicios sociales, la dependencia en Andalucía, en definitiva aquello que hace la vida más soportable, que hace la vida de mayor calidad a quienes menos tienen, se pueda tocar. Pastrana ha lanzado un mensaje a todos los partidos políticos y les ha advertido que no solo se van a enfrentar a los profesionales sanitarios, sino al conjunto de la sociedad. Y los trabajadores de la Junta de Andalucía siguen mostrando su oposición a la ley de reordenación del sector público. Esta vez se manifiestan con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre dicha normativa. Los concentrados han pedido ya en numerosas ocasiones la dimisión de Griñán y de la consejera de Hacienda y Administración Pública. Los trabajadores de la Junta de Andalucía vuelven a decir no a la ley de reordenación del sector público andaluz. Los funcionarios se concentraban el pasado sábado ante el Palacio de San Telmo para recordar el primer aniversario de la macromanifestación que protagonizaron en Sevilla contra la ley que denominan del enchufismo. Esta vez se manifestaban con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre esta ley de reordenación del sector público, ya que se ha anulado el decreto de integración del personal extinto del Instituto Andaluz de las Artes y Letras a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, un nuevo organismo creado tras la reforma del sistema público y a la que han pasado 534 trabajadores. Los concentrados pidieron en reiteradas ocasiones la dimisión del presidente de la Junta y de la consejera de Hacienda y Administración. El presidente de SAFA, sindicato convocante, acusaba a la Junta de pretender romper la unidad de los sindicatos de la función pública al anunciar la modificación de las bases de un concurso de traslado de funcionarios 5 días antes de que expire el plazo. Y esta noche nos acompaña la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que visita hoy Andalucía. Rita Barberá, una mujer que siempre ha mostrado una vinculación muy fuerte con el Mediterráneo y que desde Valencia, ciudad que la vio nacer, muestra siempre un carácter abierto hacia los ciudadanos. Muy buenas noches, Rita Barberá, gracias por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Una similitud entre Valencia y Andalucía de carácter, de personalidad, pero yo quería preguntarle qué le falta a Andalucía, ya que está de visita en nuestra comunidad. Bueno, Andalucía es una tierra tan grande, creo que se complementa toda ella, de oriente a occidente, de este a oeste, y creo que realmente no le falta nada. Andalucía es una tierra bellísima, es una tierra abierta, con una importantísima historia, con yo diría que con un futuro muy esperanzador,
y con una alegría de vivir que se contagia y que son una envidia del resto de España, sin duda alguna, ¿no? Podríamos decir que en tiempos de crisis podríamos en Andalucía aprovechar más los recursos que tenemos para salir un poquito más adelante, porque en ciertas materias estamos en un furgón de cola, desgraciadamente. Bueno, efectivamente yo creo que se abren tiempos de esperanza y de ilusión y de oportunidad para Andalucía. Y yo realmente, como he venido aquí con un fin fundamental, que es en la campaña electoral, lo voy a decir con toda claridad. Yo creo que se abre ese tiempo de oportunidad en la medida en que Javier Arenas consiga en las próximas elecciones la presidencia de la Junta de Andalucía. No obstante, se ha dado un vuelco espectacular ya con las pasadas elecciones municipales y autonómicas, donde se ha conseguido la mayoría o totalidad prácticamente de las ciudades más importantes de toda Andalucía, y a partir de ahí, que también con algunas diputaciones, y en los próximos 7 días, sin duda alguna, se producirá el gran vuelco del triunfo por primera vez del Partido Popular sobre el Partido Socialista en esta tierra, y todo ello abre un camino, sin duda alguna, de oportunidad y de esperanza. Es verdad que España está sumida en una crisis muy importante de tipo económico, con 5 millones de parados, de los cuales casi un tercio están situados en Andalucía, y con un paro juvenil más importante que la barbaridad, que es el conjunto de España, ¿no?, que es el 45%. Y eso hace que nos volquemos todos, y primero Javier Arenas y todos los alcaldes y alcaldesas importantes, como mi amiga Teófila, ¿no?, de esta tierra, en conseguir la confianza suficiente de los andaluces para llegar a ese cambio. Ese cambio que está exigiendo España, ese cambio que está exigiendo, sin duda alguna, Andalucía más que otra tierra. Yo haría un paralelismo entre otras 2 comunidades autónomas españolas que han estado 30 años gobernadas por el Partido Socialista, como son Castilla-La Mancha y Extremadura, que ahora son gobernadas por el Partido Popular y que están empezando a ver el orden en la gestión de la administración. Yo diría que, sin duda alguna, la gestión acertada, toda ella conducida sin duda alguna a la creación de empleo, a la dinamización y a la creación de riqueza, y en el fondo la liberalización de determinadas actitudes que no han hecho nada bueno por esas tierras en esos 30 años, ¿no? Y yo creo que los andaluces van a seguir sin duda alguna el camino de los manchegos y de los extremeños, y sin duda alguna estará ahí la luz al final del túnel. Y ya para cerrar, hablando de crisis, de oportunidades, díganos 3 cosas básicas para convertir la adversidad en oportunidad. Pues empleo y empleo. Yo creo que en este momento no podemos más que hablar que de empleo continuamente. Lo que se me puede preguntar es qué hay que hacer para crear empleo. Pues lo que hay que hacer para crear empleo es primero dar confianza, proyectar confianza en los ciudadanos, proyectar confianza fundamentalmente en aquellos que crean el empleo, que son los emprendedores. De ahí que esa tremenda crisis, yo creo que una vez se produzca el cambio de gobierno la semana que viene, y ya ese porcentaje emocional de crisis por la desconfianza desaparecerá, y aunque será muy difícil todavía, porque nos quedarán los datos y los parámetros realmente de la crisis real, palpable, económica, pero sin duda alguna con el programa serio que tenemos ya en el Partido Popular, desde el apoyo a los emprendedores, desde la confianza que tenemos que proyectar, desde la seriedad de las reformas que hay que hacer, sin duda alguna veremos cómo se va a empezar a allanar el camino y en pocos meses a crear empleo. Pues muchísimas gracias, Rita Barberá, por estar esta noche con nosotros y acompañarnos en nuestro tiempo de noticias. Muchas gracias, y sobre todo por permitirme estar entre vosotros, que es una delicia sentirse aquí en Andalucía, parte un poquito de esta tierra, ¿no? Y pues ser contagiada por vuestra alegría. Pues sí, pues nosotros continuamos de inmediato con más información. Según el avance del mercado laboral que elaboran analistas financieros internacionales y la patronal de grandes empresas de trabajo temporal, la economía española se encuentra a las puertas de una nueva recesión. AFIT y AGET advierten de que la situación es muy preocupante en lo que respecta al número de desplazados del mercado laboral, grupo compuesto por los parados, los inactivos, desanimados y los parciales involuntarios. Este colectivo se encuentra en máximos cerca de los 6,7 millones de individuos.
La economía española seguirá destruyendo empleo en los próximos meses hasta sufrir un retroceso del 2,7% en el mes de enero. Esto supondrá un nuevo mínimo de 17,7 millones de trabajadores que hará que la ocupación registre su nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2004. Así, el número de parados rondará los 5,5 millones de personas, teniendo en cuenta las últimas cifras de la encuesta de población activa del INE. Un informe interno de Bruselas apunta incluso que la cifra podría alcanzar los 6 millones de desempleados. Según el avance del mercado laboral que elaboran analistas financieros internacionales y la patronal de grandes empresas de trabajo temporal, la economía española se encuentra a las puertas de una nueva recesión. El ajuste del empleo está empezando a recaer en aquellos colectivos que estaban sorteando la crisis de una manera relativamente buena, como los asalariados públicos y el personal doméstico, lo que según AFI y Ayet apunta a un claro riesgo de asistir a una nueva recaída de la ocupación en los próximos trimestres. AFI y Ayet advierten de que la situación es muy preocupante, ya que el número de desplazados del mercado laboral está cerca de los 6,7 millones de individuos, con un crecimiento del 8,1% anual. Nuestra economía roza de nuevo la recesión tras estancarse en el tercer trimestre. Ya lo había adelantado el Banco de España la semana pasada, hace unos días lo confirmó el Instituto Nacional de Estadística. La economía española frenó en seco entre julio y septiembre, es decir, registró un crecimiento cero con respecto al trimestre previo, aunque se avanzó 8 décimas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Tal situación ya la había diagnosticado el Banco de España, que alertó del impacto negativo que estaban teniendo tanto los programas de recortes públicos aprobados por las administraciones para cumplir con el objetivo de déficit como un anémico consumo de los hogares, que ante un panorama laboral cada vez más complicado tiran de sus ahorros para afrontar gastos. En cualquier caso, lo que no cambia es la caída de la economía, que después de 6 trimestres de subida se estanca al pasar del 0,4% en el primer trimestre al 0,2% en el segundo y al crecimiento en 1% en el tercero. A ello se suman las perspectivas poco alentadoras hechas públicas la semana pasada por varias instituciones y organismos que, como el Servicio de Estudios del BBVA, prevén un crecimiento negativo en España en este último trimestre del año. Pues el 30% del presupuesto de los hogares se destina a vivienda, al agua, electricidad, gas y otros combustibles. Partida que ha experimentado un crecimiento del 9% desde que empezó la crisis, a pesar de la recesión económica y el paro del sector inmobiliario. Este sigue siendo el más afectado, está actualmente estancado. Las familias no pueden afrontar estos gastos si no hay crédito ni ayudas. También aumenta el stock de viviendas y cada vez hay más familiares viviendo juntos en una sola vivienda. Y reunión en Bruselas de los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Los 27 debatirán los cambios de la política agraria común. Bruselas propone un reparto de las ayudas directas más justo y equilibrado entre países y sectores, o a partir de un pago a base de unitario que España rechaza de pleno. Después de un primer debate sobre la reforma en general, el pasado mes en Luxemburgo los ministros podrán detenerse esta vez en los detalles concretos de las ayudas directas. El comisario de Agricultura, Dacian Ciolo, abogaba por revisar las ayudas para fijar una tarifa plana para los agricultores de la Unión Europea. España califica de inaceptable esta propuesta porque considera que generará importantes desequilibrios territoriales y productivos y porque cree que no tienen en cuenta la diversidad de cultivo ni las zonas ni métodos de producción mediterráneas. Y en el Mediterráneo el atún rojo ya no se pesca, se cosecha un 90% de la cuota de pesca acordada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. Termina en las cerca de 20 granjas de estos túnidos que flotan en el mar más nuestro. En el Mediterráneo el atún ya no se pesca, se cosecha. Se sacan del agua como recién bañados, bien alimentados y lustrosos. Llevan poco más de un año en las granjas de Tarragona, pero su destino es acabar en las mesas de los mejores restaurantes del mundo, la mayoría en Japón. Llegaron con no menos de 30 kilos, peso exigido de ley para la pesca de atunes del Atlántico, pero no salen de aquí si no superan los 200. Eso sí, con un pedigrí electrónico que da cuenta de una trazabilidad individual que responde a las exigencias del consumidor responsable, según explica el gerente de la empresa que los gestiona, Juan Serrano. Hay que hacer trazabilidad de todos los productos que comemos. Nuestros clientes tienen la obligación y la necesidad de saber qué están comiendo. Y los operadores, los pescadores, los distribuidores tienen el deber de dar esa información.
También apuestan por la pesca sostenible, cuenta Pere Balfegó, pescador de cuarta generación que ve en los atunes un recurso renovable que tiene futuro. Lo que apostamos por la sostenibilidad en todo sentido más amplio, ¿no? Hay que pensar en la sostenibilidad ecológica, ¿no? de la especie, ¿no? En el recurso. En las granjas los atunes se alimentan con sardinas, arenques y caballas, hasta 350.000 toneladas a la semana. A pocos kilómetros de la costa de la Ametlla de Mar, una población de carácter agrícola, el atún salvaje del Atlántico se domestica.